Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias por estar. Hoy comenzamos con las charlas formativas de servicios para la OFS y con ellas comenzamos la etapa precapitular, camino al capítulo fraterno y electivo regional en noviembre. Eh, Estas charlas nos servirán para lo local y para lo regional, y eso es importante tenerlo presente. El tema de hoy, el sentido del consejo en la fraternidad OFS, que a veces tanto nos cuesta darle sentido a nuestras estructuras. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de sacarnos todas las dudas, ¿eh? Todas las dudas. La modalidad, primero vamos a escucharla a Cecilia, a tener el momento de la charlita y cuando ella haya terminado, entonces nos vamos a disponer todos para preguntar y sacarnos dudas. Si alguno se tiene que ir, saluda, no hay ningún problema, no hace falta estar hasta el final, pero sí los que necesitamos quedarnos, nos quedamos, ¿sí? Agradecemos a Cecilia por su entrega o compromiso, ha estado en este trienio todo el tiempo con nosotros, nos ha ayudado con el Zoom, nos ha dado charlas. La verdad, Cecilia, no sabemos cómo agradecerte tanto para Región Cuyo. Te vamos a hacer un manolito, decía Minguito Tinguitel. Te vamos a hacer verdaderamente, es enorme tu bondad con nosotros, así que bueno, muchísimas gracias por eso. Contar que hoy se han inscrito 32 hermanos que van a ir entrando despacito, ya somos 20. Así que bueno, agradecer a todos y a disponernos para vivir esta etapa que si Dios quiere es para crecimiento de la región, de las fraternidades locales y en lo personal para cada uno. Gracias. Hacemos una oración en el Sí. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todo esto sea oración. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de De mi nuestro corazón. corazón, danos Danos recta esperanza cierta, esta caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido, conocimiento, conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y verdadero mandamiento. Amén. amén, Amén. Muchas amén. gracias. Y en fraternidad seguimos entonces, empezamos este tiempo tan lindo. Cecilia, todo tuyo. Bueno, yo voy a empezar compartiendo pantalla. Hice una presentación que espero que salga todo bien la parte técnica. A ver si se ve. ¿Se ve? Sí, Cecilia. Perfecto, sí, Perfecto. sí, Bueno, sí, se ve. voy a tratar de sacarle los bordes, pero a veces no se puede. Bueno, la idea de esto que me pidió Baldi es un poco penetrar lo que dicen las reglas y las constituciones por una mirada que es una mirada espiritual, que a veces nos olvidamos, ¿no es cierto? A veces olvidamos que todas estas cosas que hacemos tienen una finalidad que va mucho más allá. Entonces, es una mirada que yo, digamos, enriquecí con, a ver, enriquecí con el aporte de varios hermanos, porque estuve trabajando en este trabajo, en esta charla hace 15 días, y a mí no me gusta hacerlo sola. Entonces, elegí a algunos hermanos acá de mi región, que son los que están ahí abajo. Lochi Doldán, que fue formadora de la región litoral. Germán, que es un hermano que conoce Lochi, yo no lo conozco, pero se lo pasó el texto. Bueno, y después los demás hermanos son de la Fraternidad San Damián. Las últimas dos que figuran son dos religiosas que pertenecen a las Hermanas de la Caridad Cristiana. Así que no soy solamente lo que yo miré, contemplé, sino también fue enriquecido por el aporte de estos hermanos. Y la forma desde donde quiero hacer esta presentación es desde el Evangelio, desde ese texto que es muy rico y que Jesús lo plantea
¿Se acuerdan cuando los hijos de Zebedeo querían tener un puestito en el cielo y aparece la madre de intermediaria y le dice, ¿a dónde vamos a estar? Y qué sé yo. Entonces Jesús les contesta con esto. Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Y que entre nosotros no tiene que pasar así porque el que quiera ser el primero, que sea el último, porque en todo esto está metido el tema de la autoridad. O sea, en esto de los consejos está subyaciendo que tenemos autoridad y la autoridad es un servicio. Y también las admoniciones de San Francisco son un marco de referencia porque en esta, la 19, dice, bienaventurado el siervo que no se tiene por mejor cuando es engrandecido y exaltado por los hombres, que cuando es tenido por vil, simple y despreciado, porque cuanto el hombre es delante de Dios, tanto es y no más. Ay de aquel religioso que ha sido puesto en lo alto por los otros y por su voluntad no quiere descender, o sea, los que se apropian de los servicios. Y bienaventurado aquel siervo que no es puesto en lo alto por su voluntad y siempre quiere estar debajo de los pies de los demás, o sea, debajo de... Bueno, esto sería el marco referencial de estas reflexiones. Además, les digo que el texto completo está a disposición de todos a partir de esta charla. Baldi se lo puede enviar a cualquiera que lo pida y todos los que participaron también me lo pidieron. O sea, que entonces es algo como que puede circular libremente porque acá no hay derechos de autor, ¿no es cierto? Bueno, la limación colegiada es un estilo de autoridad en la iglesia que se diferencia de la vertical. O sea, si ustedes comparan las órdenes religiosas, la franciscana se caracteriza por eso que nos dejó Francisco, que es que entre todos hablamos, decidimos, compartimos, buscamos la voluntad de Dios, pero lo hacemos entre todos, incluso para dirigir un grupo. En cambio, hay otras órdenes que tienen una dirección que viene dada del Papa para abajo. Obviamente tiene un consejo, pero no es lo primordial la autoridad en consejo. De cualquier manera, ambas formas de autoridad tienen que tener este estilo. O sea, yo lo puse como un estilo de animación colegiada, pero los demás también tienen que regirse por el estilo del lavatorio de pies de Jesús en la última cena, que él asoció la Eucaristía, o sea, la institución de la Eucaristía con el lavatorio de los pies, en un binomio que nunca tenemos que olvidar, porque Jesús se hace Eucaristía para enseñarnos que nosotros, si Él se hizo grande y está en un pedacito de pan y en un poquito de vino, nosotros tenemos que también bajar, descender y estar siempre al servicio de los hermanos. En eso estriba la minoridad nuestra. El estilo del buen pastor que conoce a las ovejas y las ovejas conocen al buen pastor. O sea, tener autoridad y tener una responsabilidad colegiada en un consejo es pastorear un grupo. Y al revés, cuando el pastor no es el buen pastor, sino el mercenario, el grupo no lo sigue. ¿Por qué? Porque no hay la oveja siente quién lo sirve o si se sirven de la oveja. O sea, hay conducciones que sirven a los hermanos y hay otras que se sirven de los hermanos. Digamos, sacan alguna ventaja, porque el mercenario es aquel que tiene una paga. Y la paga puede ser económica, pero también puede ser en prestigio, en poder. Eso nos recuerdan estas instrucciones del SIOF, que lo nuestro es un servicio, no hay poder en lo nuestro. El estilo del buen samaritano, que cura las heridas, pero nunca las provoca, nunca las tendría que provocar las heridas. Entonces, ese es otro estilo. Y este es algo que agregué yo de mi colección de estudios, que está en Isaías y que también Jesús lo menciona en una de las presentaciones en una sinagoga.
no rompe la caña cascada ni apaga la mecha humeante. ¿Qué quiere decir esto? Que no anula lo poquito que se encuentra en el hermano, no lo trata de romper o de apagar, sino que trata de que esa mecha humeante, esa pequeña luz que tiene el hermano, pueda crecer un poquito. Y la caña cascada, lo aprendí con los frailes que le pregunté qué quería decir eso. La caña en Israel había muchos cañaverales en las ciudades cerca de los ríos y esas cañas se usaban para hacer flautas. Pero como la cultura judía religiosa es muy perfeccionista, cuando había una caña cascada directamente la desechaban. ¿Me explico? Eso es una metáfora muy bella de lo que nosotros también hacemos. Si no es perfecto, nosotros lo tiramos. ¿Me explico? Entonces eso nos viene de Isaías, esa metáfora. Y el estilo del Concilio de Jerusalén, en donde se convoca al Espíritu Santo, se dialoga y las resoluciones salen del Espíritu Santo y del diálogo de los hermanos. Así que ese es el estilo que tendría que tener un consejo. ¿Qué tiene que animar un consejo? Bueno, el consejo tiene que animar la regla, que se pueda llegar, que los hermanos que profesaron la regla tengan herramientas para vivirla. Esas herramientas nos las plantea la regla y las constituciones y son los encuentros, las salidas, los retiros. Y yo elegí tres partes o tres puntos de la regla porque a mí me parecen centrales. El primero es la regla del punto 6, el artículo 6 que dice, sepultados y resucitados con Cristo en el bautismo, que los hace miembros vivos de la Iglesia y a ella más estrechamente vinculados por la profesión. Fíjense que lo más importante de nosotros, de nuestra vida espiritual, es el bautismo, es estar unidos a Cristo, con el cuerpo de Cristo, prestarle nuestro cuerpo material a Jesús. La profesión que agrega una identidad, pero lo primero es el bautismo. Entonces dice la regla, háganse testigos e instrumentos de su misión entre los hombres, anunciando a Cristo con la vida y con la palabra. Entonces, acá rebobino un poco de lo que es el bautismo. El bautismo exige un modo de vida alejado de las opciones materialistas. O sea, cuando ustedes repasen las promesas del bautismo en alguna de las formas más largas, van a ver que es un estilo de vida ser bautizado. El franciscanismo, a la opción franciscana le agrega otras cosas, pero ya tenemos que partir de una opción de vida de seguir a Jesús. El bautismo por la unción nos configura como sacerdotes, profetas y reyes. Eso también es algo que tenemos que recordar y cristiano, Cristo y crisma tienen la misma raíz. A nosotros nos ungieron con el crisma, que es una de las símbolos del crisma, es dar, esparcir el buen olor de Cristo. Y somos miembros vivos de la Iglesia colaborando con la misión evangelizadora. Eso solamente por el bautismo tenemos que ser evangelizadores, porque Jesús al despedirse, la cita es de Mateo, al final, el último párrafo del Evangelio de Mateo, le dice, vayan, bauticen, hagan cristianos, en una palabra, eso no lo dice textualmente, y enséñenle lo que yo les enseñé. O sea, la iglesia nace de ese pedido de Jesús de enseñar lo que él enseñó. Y la otra cosa que rescaté de la regla son otras dos cosas más, es siempre tratar de conformar nuestra vida, nuestro pensar, nuestros sentimientos, nuestras obras con los de Cristo. O sea, ser personas cristianos íntegros y vivir en el espíritu de las bienaventuranzas. Eso sería lo sustantivo que a mí me parece en el elenco de cosas que tiene que animar el Consejo, que es la regla, las constituciones, pero me parece
que es la raíz, lo más sustantivo, lo más importante. Ahora, ¿qué pasa con cómo se anima eso? Bueno, una de las definiciones más bonitas de la iglesia la tiene nuestra regla, porque cuando uno estudia eclesiología hay muchas formas de ver la iglesia. Sin embargo, la que nos plantea la regla es la más linda. Es signo visible de la iglesia que es comunidad de amor. O sea, nosotros, nuestra identidad es ser comunidad de amor. Y esa es cómo se ve, cómo se tiene que ver la iglesia a través de nuestro carisma. ¿Me explico? O sea, capaz que en otro carisma, en el de los dominicos, en el de Santa Teresa, en los salesianos se ve otra cosa. A nosotros se nos tiene que identificar por el amor. Y acá estos son citas de un teólogo franciscano que se llama Uribe, que está al final la cita. eh, Dice que es comunión, es una actitud de encuentro y diálogo, y es comunión con Dios y con el hermano. O sea, si sabemos escuchar a Dios, vamos a saber escuchar al hermano. Sin ese estilo, sin ese espíritu, las estructuras de la vida fraterna carecen de sentido. Fíjense qué fuerte, o sea, sin el encuentro, el diálogo, no tiene sentido que hablemos de otras cosas, que avancemos en otras cosas. Es una iglesia en miniatura y que se suma a otras espiritualidades, pero estamos llamados a ¿qué? A edificar el reino de Dios todos juntos. Eso lo recuerda Uribe y recuerdo otra cosa muy importante que me gustó y recordar que lo que tiene que pasar en las fraternidades es que haya una relación interpersonal que sea acá él lo define como relación primaria. ¿Por qué? Porque el hermano hay que aceptarlo, hay que tratarlo, y cuenta por lo que es, no por lo que hace, no por su grado académico, no porque tiene prestigio, no por nada, sino por lo que es. Y yo hago una comparación con la familia. En una familia, todos los padres aman a los hijos por lo que son, no porque el hijo le dé alguna satisfacción, en realidad por nada, sino porque el hijo es el hijo. Y aunque el hijo sea discapacitado, tenga una discapacidad, lo van a seguir amando e incluyendo igual. Y si el hijo alguna vez comete algún error, lo van a seguir amando exactamente igual. Entonces, lo que importa es esa relación primaria, de no por lo que es el hermano, sino porque es hermano. Acá hago una comparación, bueno, después voy a avanzar en eso, pero la regla y las constituciones que nos dicen, describen la misión y funciones de los consejeros, de todos los consejeros, centrándose en el perfil, puede ser administrativo. Si uno agarrara las constituciones, no es una crítica, es lo que está dado. Por ejemplo, si uno hiciera abstracción de que nosotros somos una orden, las definiciones que están dadas de los consejeros pueden funcionar para un club de fútbol, una asociación de fomento, una mutual. ¿Me explico? Porque lo que estamos viendo es lo funcional. Entonces puede ser que se dé de patadas con lo que dije antes, porque ¿cómo? Si no, si acá hay que cumplir funciones, lo que sucede es que esas funciones están enderezadas a que el hermano que llega a la vocación que nos proporciona Dios viva la espiritualidad. No nos tenemos que centrar en la parte administrativa, sino que tenemos que tener bien claro que son instrumentos, herramientas, pero lo más importante es que el hermano viva una espiritualidad que cuando uno recorre las vidas de los hermanos, la historia de cada hermano, ¿cuántos hermanos hay que nos dicen, a mí ser franciscano me cambió la vida? O sea, y eso le cambió la vida, hubo un consejo detrás que hizo proporcionó ese cambio de vida, pero fue un contagio
fue una experiencia donde quizás lo administrativo está ahí un poquito relegado y lo que importa es la vida en fraternidad. ¿Me explico? Cada consejero es responsable de una tarea, pero esta no debería desarrollarse sin el consenso y el enriquecimiento por parte del resto de los hermanos. Acá también es algo importante ver que cada uno tiene una función que hace al todo, como recordando a San Pablo, ¿no es cierto? Todas las partes se integran, pero también la cultura, yo le digo la cultura de trabajar en consejo, el modo de trabajar en consejo, exige que uno esté dispuesto a que lo que uno propone, el otro lo enriquezca. Si es que cree que uno no tiene la verdad absoluta. Ahora, si uno cree que tiene la verdad absoluta, es muy difícil trabajar en consejo. Por eso hay que honestamente, por eso lo puse ahí, habría honestamente que preguntarse si cada consejero cree firmemente que la propia idea o propuesta original puede enriquecerse con el aporte de los demás o que los hermanos le bochen el aporte. ¿Me explico? Y acá estoy hablando de cualquier consejero. Puede ser el ministro, porque que el ministro proponga algo no quiere decir que los demás lo acepten. Entonces, si no se llega a un consenso, no se hace. Y si el tesorero propone algo mejor, y si todos están de acuerdo, esa es la cultura del consejo. Trabajar entre todos, por supuesto, esto requiere, como decía San Francisco, que practiquemos, cultivemos las dos virtudes más importantes para mí, que son la pobreza y la humildad. O sea, sin pobreza y sin humildad, las culturas del consejo no se pueden llevar adelante. Bueno, y acá hay un texto del patriarca Atenágoras. ¿Por qué? Porque lo más embromado en todo esto, por lo que dije de la humildad y de la pobreza, es el ego, o sea, el amor propio, ¿no es cierto? El amor de uno mismo. Entonces, si alguien quiere leerlo, se lo voy a agradecer, si alguno se ofrece. Leo, si quieren. Dale. Hay que hacer la guerra más dura, que es la guerra contra uno mismo. Hay que llegar a desarmarse. Yo he hecho esta guerra durante muchos años. Ha sido terrible. Ahora estoy desarmado de la voluntad de tener razón, de justificarme descalificando a los demás. Ahora no estoy en guardia, celosamente crispado sobre mis riquezas. Acojo y comparto. Ahora no me aferro a mis ideas ni a mis proyectos. Si me presentan otros mejores, o ni siquiera mejores sino buenos, los acepto sin pesar. He renunciado a hacer comparaciones. Lo que es bueno, verdadero, real, para mí siempre es lo mejor. Por eso ya no tengo miedo. Cuando ya no se tiene nada, ya no se tiene temor. Si nos desarmamos, si nos desposeemos, si nos abrimos al hombre Dios, que hace nuevas todas las cosas, nos da un tiempo nuevo en el que todo es posible. Es la paz. Patriarca Atenagoras. Muy bien. Bueno, esto es como la ejemplificación de lo que es la desapropiación puesta en ejecución. Así que son virtudes o formas de entender nuestro carisma que son fundantes. O sea, sin esto, lo está diciendo no un franciscano, es un patriarca ortodoxo que fue muy amigo de Pablo VI. Así que bueno, esta es como la base. Bueno, uno de los Estoy en el aportes, Zoom de la región. ¿cómo? Entre los documentos que nos ha aportado el SIOF recientemente, empezando por la pandemia, la época de la pandemia, tuvimos que hacer un descubrimiento que es algo
Ustedes dirán, ¿y qué nos agrega esto? Bueno, esos documentos nos aportan de que ser consejero es un oficio eclesiástico. Entonces ahí fuimos a averiguar qué era un oficio eclesiástico, porque era un título muy importante. Y entonces dice, en el canon 145, el derecho canónico, dice lo siguiente: oficio eclesiástico es cualquier cargo constituido establemente por disposición divina o eclesiástica que haya de ejercerse para un fin espiritual. Esa definición de oficio eclesiástico quiere decir que los consejeros deben estar conscientes de estar al servicio del bien físico y espiritual del hermano. O sea, y esa autoridad eclesiástica es la orden la que nos confiere. O sea, cuando somos elegidos en un capítulo electivo, tenemos que tener conciencia de que se nos elige para el bien de los hermanos. Parece una perogrullada, pero a mí me hizo ruido, porque es como acentuar un poco más la responsabilidad que no la tiene un movimiento, por ejemplo, que no la tiene un catequista, por ejemplo. ¿Me explico? Bueno, ahora yo quería en este pequeño momento del encuentro volver, humanizar un poco el encuentro de un consejo con un candidato. O sea, porque que alguien permanezca y profese y haga un camino en la orden para ser feliz. Estamos hablando de vivir una espiritualidad que nos lleva a vivir la alegría del Evangelio, nada más ni nada menos. Bueno, estos cuatro verbos los planteó el Papa Francisco en una carta en una jornada de la paz para los migrantes. Pero el migrante es un hermano y yo me lo apropié hace varios años que me lo apropié, estos cuatro verbos, para definir un poco la actitud ante el hermano. El hermano cuando viene hay que acogerlo, o sea, aceptar al hermano, sea que vaya a profesar o no. El que golpea la puerta, uno lo invita a hacer una experiencia. Entonces, con la mejor, como dice la regla, con ánimo cortés, recibirlo, que el tiempo que pase con nosotros sea luminoso, que él se lleve algo, si no se queda, que se lleve algo, que tenga una buena impresión, que lo aceptemos como es. Y bueno, ese es un camino, ¿no es cierto? Es un camino. Hace poco, el padre que es nuestro asistente contó una anécdota de Francia. En Francia, el año pasado, hubo bautismos masivos. A pesar de que Francia es un país que no es católico, hubo una cantidad de bautismos que sorprendió hasta los mismos obispos. Entonces, como en esos países tienen plata para hacer encuestas, les hicieron una encuesta que por qué se habían bautizado católicos. Y resulta que la encuesta fue unánime, porque nos acogieron y nos recibieron con mucha alegría cuando nos integramos a las comunidades. O sea, la acogida fue lo que determinó que esas personas que no tenían un credo, que habían sido ateos, que habían sido agnósticos, se bautizaran nada más ni nada menos que en Francia. Proteger al hermano es cuando ya está haciendo una experiencia, cuidarlo, ¿no es cierto? Cuidarlo de muchas cosas que a veces nos pasan a los seres humanos y que, bueno, le hacen daño. Por ejemplo, la más elemental, cuidarlo de las murmuraciones. O sea, cuidarnos de las percepciones que podemos tener que no corresponden nunca a veces a la realidad del hermano. Entonces, y meterse en la vida privada de él, por ejemplo. O sea, lo que pasa que nosotros somos una orden, pero hay que hacer un proceso para incorporar al hermano, ¿no es cierto? Y nunca tratar de incorporarlo para llenar los vacíos estructurales. El hermano tiene que vivir primero una vida fraterna, encontrarse con Jesús a la manera de Francisco y Clara.
Después, promover al hermano significa encontrarle el talento que pueda llegar a tener y hacerlo parte y hacerlo crecer. O sea, si tiene un talento, descubrir ese talento y decirle, bueno, nosotros en nuestra fraternidad teníamos, es una pavada lo que voy a contar, pero teníamos una hermana que nunca quería leer la palabra en la celebración litúrgica. Y no, porque yo no soy empezó diciendo que no era digna. Después, bueno, y al final, con pequeños gestos, la fuimos animando y ahora lee tranquilamente y hasta reza el rosario, que nosotros empezamos la misa, antes de la misa rezamos el rosario. Entonces, eso promover es algo chiquitito, pero a la persona el bien que le hacemos es incalculable. Integrar significa también que sea parte, o sea, por ejemplo, que pueda hacer algo en la reunión, que pueda oficiar alguna tarea. Eso queda libre entre promover e integrar, queda libre a la imaginación y a la creatividad del consejo. Obviamente no ponerle cargas que no pueda llevar. ¿Me explico? Porque si una persona no puede llevar una carga muy pesada, no se la pueden poner, pero eso es un proceso donde prima el encuentro, el diálogo, el conocimiento del hermano y todo lo demás. Y si tiene talento para los números, puede ser que en un futuro sea tesorero, pero no lo quememos tampoco. Muchas veces hay consejos que han sido elegidos, maravillosos y qué sé yo, y resulta que después, por ponerse cargas que no podían llevar, los hermanos renuncian. Es más, escuché una vez una barbaridad, pero bueno, que haya muchos consejeros, vieron que la regla ha extendido la cantidad de consejeros que podemos tener porque se agregó el de JPIC, el prensa y difusión, animación fraterna y promoción vocacional. O sea que se puede tener un consejo de 9. Bueno, ¿qué pasa? Escuché que decía, no, que se voten todos así cuando renuncian hay gente para cubrir el consejo. No, no es así la cosa. O sea, no es así tener muchos hermanos en el consejo para que si renuncian. Tenemos que estar formados para aceptar algo, pero bueno, ahora después vamos a hablar de cómo se puede aceptar un servicio. Bueno, eh, las, el tema de esto de los consejos, lo que dije es lo más sustantivo, van a tener el material, lo pueden discutir, podemos seguir charlando, pero esto también fue una cosa muy linda porque lo aportaron los hermanos que les mostré al principio. Eh, las reuniones, primero, las reuniones, parece mentira, ¿no? Que haya habido una brecha de formación descentralizada, por ejemplo. Cuando yo empecé en la orden, hace mucho tiempo, estaba el eco seráfico. El eco seráfico se imprimía en papel y ahí había como material para enriquecer la vida fraterna, porque no todo está escrito, no todo se puede decir. Entonces traían materiales de distintos lugares. Entonces, las reuniones, ¿cómo tiene que ser una reunión? Hay un trabajo de una de las ministras internacionales sobre cómo tienen que organizarse las reuniones, que es una joyita. ¿Por qué? Porque ahí ella habla con toda la experiencia de vida que tenía, era Emanuela Mattioli, no, Emanuela Dinunzio, no, Mattioli es la venezolana, Dinunzio era italiana. Ella habla de que cada hermano tiene que tener alguna tarea en la reunión, que no tiene que ser una clase magistral. Entonces, decía, el hermano que prepara algo para la reunión, aunque sea el florero, aunque sea traer flores para un florero, una pavada, o un santito, o prepara una oración, ese hermano se siente parte. Hoy si no nos sentimos parte de algo, no colaboramos. Entonces, la reunión tiene que ser algo, un momento de encuentro entre los hermanos y con Dios. O sea, esas dos cosas me las grabaron cuando empecé en la orden.
Pero hay algo que también nosotros no tenemos tan incorporado. Cada uno tiene su riqueza. La reunión no es la formalidad que habla la regla que dice se tienen que reunir 2 veces por mes por lo menos. Por ejemplo, nosotros tenemos fraternidades que se reúnen una sola vez por mes. Hay fraternidades que se reúnen 4 veces por mes. Nadie tocó ese tema porque lo van supliendo con otras estructuras, ¿no es cierto? Pero hay algo que no está dicho y que uno lo ha aprendido con la vida. Cada uno tiene una riqueza. La reunión no es una reunión donde uno pasa lista como en la escuela. En la reunión hay un encuentro entre personas que tienen una riqueza y esa riqueza se la ha dado el Espíritu Santo. Cuando uno falta a una reunión, se está privando a los hermanos de su riqueza. ¿Me explico? Entonces, esa forma de entender las reuniones eh, también falla. ¿Por qué? Porque también hay hermanos que uno encuentra y dice, no, no voy a la reunión porque no me siento bien. Y entonces uno le dice, no, vení a la reunión y te vas a sentir bien, porque de la reunión vas a recuperar muchas cosas que en la vida cotidiana no tenés. Otro de los aportes que hicieron los hermanos es el tema de la eternización en los servicios. Y eso tiene que ver con la fraternidad. Cuando voy a hacer dos paralelos. Hay hermanos que les encanta estar, como decía San Francisco en la admonición, o sea, quieren estar y no quieren bajar, o sea, y les gusta. Eso atenta contra la vida fraterna. ¿Por qué atenta contra la vida fraterna? Porque la renovación de autoridades imprime un sello distinto. Cada uno tiene su particularidad. Entonces, el hermano que se eterniza va a ser, la orden va a ser siempre lo mismo, y aunque rote, porque también se ha pasado hermanos que han estado 18 años en consejos nacionales, 18, rotando, y también es la misma persona que rota y hace, ¿me explico? Ahora, dicho esto, ¿eso de quién es responsabilidad de la eternización en los servicios? De los que estamos, que no promovemos la formación de los que tienen que asumirlos. Eh, para asumir un servicio no hay que ser San Buenaventura, ¿no es cierto? Para asumir a un servicio hay que dejarse guiar, aprender, tener humildad, no es la muerte de nadie. Y además que a servir se aprende sirviendo, ¿no es cierto? Ahora, dicho esto, también es cierto que por esa falta de interés en formar consejeros, que no es falta de interés del CIOF, porque los materiales que mandaron son impecables y reflejan todo lo que se aprendió de todo el mundo. Por eso hay gente que está eternizada, pero se eterniza porque no hay quien, si no, muere la estructura, o sea, muere la fraternidad, muere, ¿me explico? Entonces, también hay gente que los carga, los que se quedan, ustedes siempre son los mismos, pero justamente para el hermano es una cruz quedarse en un servicio a veces, y muy fácilmente le decimos, no, o sea, hay dos cosas. No hay que eternizarse, no hay que apropiarse para permitir que otros enriquezcan la orden con su forma de conducir. Pero llegado el caso, hay que dar una mano. ¿Me explico? La diversidad de los hermanos. Una tentación que tenemos es a homogeneizar, a que sean todos iguales los hermanos, con un solo perfil, expulsando, por ejemplo, expulsando a los más ignorantes. Generalmente lo que sucede es que se van los que por ahí tienen, los indoctos, diría San Francisco, ¿no es cierto? Entonces, en la fraternidad, la riqueza, si vemos la galería de santos que tenemos en la orden, vemos que hay de todo. O sea, tenemos un gitano analfabeto y tenemos un doctor de la universidad. O sea, tenemos de todo. Y en las fraternidades, cuanta más, digamos, diversidad, más buena, más estable es la fraternidad, como en los ecosistemas. Cuanto más especies distintas tiene un ecosistema, más resistentes a las plagas. Entonces, eso aprendámoslo de la biología.
fraternidad y sinodalidad ad intra y ad extra. Esto también es algo que tendríamos que incorporarlo, pero para incorporarlo hay que tener solamente sentido común y sentido de iglesia. La sinodalidad significa caminar juntos como iglesia, cada uno aportando lo suyo, pero en comunión, ¿no es cierto? ¿Por qué puse ad intra? Porque nosotros tenemos en nuestras fraternidades muchos hermanos que hacen tareas en distintos ámbitos. Son tareas todas misioneras, pero no las compartimos. O sea, el hermano va a evangelizar. Supóngase que fuera un hermano, acá hablaron de alguien que hace cuidados paliativos, que ese hermano que está en ese servicio se siente integrado y acompañado por los demás. Lo mismo otro que fuera catequista, que se comparta lo que hace, que ese hermano tenga un espacio para compartir en la fraternidad sus dificultades y sus logros. La catequesis, que yo soy una hincha de la catequesis porque también está en las constituciones, ofrece a los franciscanos una variedad impresionante de evangelización y evangelizar como quería el Papa Francisco, abrazando a todos. Y ad extra quiere decir en las comunidades parroquiales, en los colegios, sobre todo promoviendo la comunión y la participación de todos, que eso es nuestro carisma, superar la individualidad, superar el individualismo. Bueno, las últimas dos, y ya termino. Proteger y promover al hermano como institución. Promover al hermano como institución significa aprovecharnos que somos una institución de verdad, una institución civil, para conseguirle herramientas de promoción humana. Por ejemplo, un hermano que no supiera que fuera un analfabeto digital. Bueno, hoy es muy fácil encontrar en todos lados cursos, pero supónganse que ese curso es caro, supóngase. Bueno, como institución podemos pedir una beca, podemos pedir una media beca. O sea, la promoción no la hacemos solamente nosotros desde la fraternidad, sino podemos utilizar todas las herramientas que da la sociedad, porque en la sociedad no está todo corrompido y no es todo negro y todo malo. Un ejemplo que puedo dar que es histórico es en el convento de San Francisco de Alsina, allá por el año 2004, hicimos un curso de mediación y hubo como 30 hermanos que se llevaron el certificado de mediadores en su nivel más elemental, ¿no es cierto? Y lo hicimos con una institución del mundo que estaba avalada por el Ministerio de Justicia. A los profesores le pagamos con una colecta y el cierre lo hizo un fraile, o sea, y es una buena forma de darle herramientas para resolver conflictos. Bueno, eso es promover al hermano como institución, o llevarlo a hacer cursos de liturgia, o llevarlos a hacer cursos de Biblia que por ahí son caros. Proteger tiene que ver con que el hermano de las fraternidades puede estar en una época de su vida pasando alguna carencia, alguna necesidad. Por ejemplo, voy a centrarme en una cosa de salud. Una de las cosas que a nosotros nos enseñó esto fue cuidar a una hermana en un sanatorio y como estaba sola en el mundo, el parte médico nos lo daban a nosotros los franciscanos. Entonces una hermana de la orden que era médica me dice, vos no sabés qué importante que vos te presentes como franciscana de una orden y el parte te lo dé el médico a vos que venís a cuidar a esa hermana, porque no es lo mismo que vaya la vecina doña Rosa a preguntar, a que haya un testigo de algo y se van a cuidar, van a tener más precauciones de cómo te informan, lo que te dicen, porque no por meter miedo, pero por ser responsable.
Y otra de las cosas que hemos visto es que cuando nosotros en nuestra fraternidad del hospital acompañamos a un señor que hemos experimentado, tiene una discapacidad grave, hemos experimentado que cuando él va solo lo maltratan, pero desde el primer médico hasta el último enfermero. En cambio, cuando va con alguien, eso no sucede. Hasta no le podíamos creer hasta que nos dimos cuenta que era por eso, porque es discapacitado, porque no se sabe defender, porque por un montón de cosas. Y al final de todo, tenemos que recordar el principio básico de nuestra ascesis, o sea, nuestro camino es el hermano. Acuérdense de la carta a un ministro. Ustedes se acuerdan de que el que le fue a pedir el consejo a Francisco es alguien que se quería, digamos, desprender del problema del hermano y quería irse a un eremitorio, ¿no es cierto?, a rezar. Y Francisco que le dice, no, ocúpate del hermano. Entonces, nuestro camino de conversión es a través del hermano. El hermano es nuestra cruz, pero también es nuestra salvación. Y a mí me llamó poderosamente la atención en el documento para los religiosos, que está hecho por la Congregación para la Vida Consagrada, se pone a la carta a un ministro como ejemplo para todas las congregaciones, o sea, para todas las sociedades de vida consagrada y apostólica. O sea, no toman un ejemplo de otro lado. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de aceptarlo como es, de obrar con misericordia. Así que, bueno, esto es lo que preparé para ustedes. Ven acá, están llamados que siempre... Esto es un aporte que me hizo un hermano ministro de mi región. Cada hermano y los consejeros están llamados a sentir que siempre estamos en las manos de Dios, un Padre bueno que nos cuida a todos, a vivir en la desapropiación, la aceptación, con escucha y diálogo, con serenidad y templanza. Si tratamos de estar presentes en la vida del hermano, de todos los hermanos, sin acepción de personas, esto nos ayudará a vivir con firmeza las decisiones tomadas en consejo. Y acá también está la fortaleza del consejo. Muchas veces el consejo tiene que tomar decisiones antipáticas, pero precisamente la fortaleza está en tomarlas entre todos. Es preferible siempre trabajar juntos, y si el consejo decide estar parados, es mejor que estemos parados, pero por decisión de todos, a caminar una legua solos. ¿Me explico? Es siempre más importante el consenso que la eficiencia. ¿Me explico? O sea, a veces hay momentos de oscuridad en la vida de las personas, pero también hay oscuridad en la vida de los consejos. A veces no se puede avanzar, a veces hay que remar en dulce de leche el repostero, y entonces eso es la realidad, y no podemos inventar una realidad que no es. Y bueno, acá está la oración que le pido, Baldi, si la querés leer, a la Virgen. Bueno, oración. Dulce y Santa Virgen María, en el momento del anuncio del ángel, con tu obediencia creyente e interpelante, nos diste a Cristo. En Caná nos mostraste con tu corazón atento cómo actuar con responsabilidad. No esperaste pasivamente la intervención de tu Hijo, sino que te le adelantaste haciéndole saber las necesidades y tomando, con discreta autoridad, la iniciativa de mandarle a los sirvientes. A los pies de la cruz, la obediencia te hizo madre de la Iglesia y de los creyentes, en tanto que en el cenáculo todos los discípulos reconocieron en ti la dulce autoridad del amor y del servicio. Ayúdanos a comprender que toda autoridad verdadera en la Iglesia y en la vida consagrada tiene su fundamento en ser dóciles a la voluntad de Dios y de hecho, cada uno de nosotros se convierte en autoridad para los demás con la propia vida vivida en obediencia a Dios. Madre clemente y piadosa,
tú que has hecho la voluntad del Padre, disponible en la obediencia, vuelve nuestra vida atenta a la palabra, fiel en el seguimiento de Jesús, Señor y siervo, en la luz y con la fuerza del Espíritu Santo, alegre en la comunión fraterna, generosa en la misión, solícita en el servicio de los pobres, a la espera de aquel día cuando la obediencia de la fe culminará en la fiesta del amor sin fin. Amén. Qué hermosa Bueno, oración. Qué hermosa. acá está en ese documento que también se los recomiendo. Es un poco largo, pero es muy lindo. Bueno, acá estoy, ya terminamos. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a este segundo momento. Muchas gracias, Ceci, desde ya. Y entonces, los hermanos que deseen preguntar, sacarse dudas, sabemos que hoy, bienvenidos los corazoncitos de Ale, me encantan. Así que bueno, no sé, vamos levantando la mano, si alguno quiere aportar, lo que sí vamos a pedir, hermanos, que seamos breves, la pregunta concisa, para no extendernos de más. Sí, nada más que eso. Gustavo Borda. Gustavo, hacemos la pregunta, Gus. ¿Cómo estás, Gus? Lindo, lindo, acá andamos. Una cosa que me quedó ad intra o ad entra, no sé cómo se decía. Em, Nosotros en la fraternidad solemos decir que el que está haciendo un servicio en algún lugar de la parroquia, sea catequista, sea en Cáritas, sea en otro lado, en realidad el que está haciendo el servicio es la fraternidad toda junta. ¿Qué te parece a vos, Ceci, Sí, esto? precisamente se trata de eso, que donde está el hermano está la fraternidad, pero mi idea, o sea, y eso lo dice los estatutos, que por ejemplo, si la fraternidad no tiene un compromiso toda junta, o sea, un compromiso apostólico único, cada hermano puede tener uno y entonces está maravilloso. Lo que yo quería recalcar también es que el hermano tuviera el apoyo de la fraternidad y que de vez en cuando revisara entre el grupo, compartiera para que todos se sintieran parte. Porque, por ejemplo, puede ser que alguien esté en Cáritas y hay una señora mayor que no puede hacer nada, pero puede rezar por la tarea. O hay gente que desinteresadamente va a la reunión y lleva un pantalón para Cáritas o una lata de atún, o sea, pero para que sea no individual el apostolado, sino de conjunto, pero siempre priorizando la vida fraterna, ojo. O sea, porque también ha pasado que hay hermanos que dicen, ah, no, a mí me resulta más ir a Cáritas que venir a la reunión. No, hermano. O sea, primero es la vida fraterna y el fruto de la vida fraterna es el servicio, ¿no es cierto? Entonces, si no hay vida fraterna, ese hermano se está equivocando. No, no sé, lo digo en general porque ha pasado. Tal cual, sí, Gracias, sí. Sí, sí, sí. gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Los veo muy callados. Tú, Em, yo agradecerle a Cecilia realmente lo poco que he podido escuchar, porque han venido mis dos hermanas a visitarme justo ahora en este momento, sin saberlo. Este, ya voy a repasarlo cuando manden el audio. Claro. Pero toda la voluntad, Cecilia, que has tenido para hacer ese trabajo y la disposición. Agradecerte a vos y agradecerle a Dios por tener hermanos tan benevolentes. Gracias. gracias, Beatriz. Muchas gracias.
Algo que me gustaba decir a mí también, ahí doy la palabra, es también esto de tener el consejo, como vos decías, pensando en adentro, pero también en afuera, ¿no? O sea, no descuidar esto que tanto nos cuesta en la OFS, porque solemos mirarnos mucho para adentro, que está bueno, pero nos cuesta mirar hacia afuera, decir salir, salir. Tenemos que empezar a hacer comunidades en salida. Y el consejo es, me parece a mí, de acuerdo a lo que vos decías, es fundamental para que esto suceda en las fraternidades. Hay hermanos con buenas voluntades, pero también hay consejos que tienen que tomar decisiones de decir, bueno, salgamos, ¿no? Finalmente a evangelizar, a llevar el mensaje, ¿no? Bueno, esa es mi mirada, por lo menos también para aportar. ¿Alguien había hablado, dicho, y no me di cuenta de quién era, que quería decir algo? Sí, Yo, Paula, Paola, sí. a mí me llamó mucho la atención sobre la eternización de los servicios. Eh, eh, Cómo desde Nación, desde cada región, eh, yo creo que una cosa muy importante lo que se hace, lo que se está haciendo hoy en la región, de acercarnos esto, de saber, ¿no? El tema de la formación, eso es muy importante, pero también eh, cómo se maneja esa eternización de los servicios, más allá de lo que vos dijiste de la formación y todo eso. ¿Qué se trata de hacer? no Esa es mi entiendo, o pregunta. sea, cómo se hace, cómo es que la gente se queda, decís. No, no, ¿qué se hace para que la gente no se quede Ah, en ¿cómo el es que? servicio tanto tiempo, Bueno, sabiendo que lo para que estamos la reconociendo, claro, sabiendo que los estamos reconociendo, hoy se reconoce. precisamente lo que están haciendo ustedes, formarse y no tenerle miedo a aceptar un servicio, porque como dije antes, a servir se aprende sirviendo. Ahora, hay modos y modos de ejercer los servicios que ahuyentan a los hermanos por la diversidad que tenemos nosotros de cultural. Por ejemplo, supónganse que tenemos un secretario que maneja todas las redes, que maneja el PowerPoint, que sabe hacer flyers, que sabe hacer de todo. ¿Cuál es la percepción? Porque fíjense, nosotros todo lo aprendemos por experiencia, la vida franciscana es experiencia. Entonces, si alguien, supóngase que es el único que sabe hacer eso y es el secretario, ¿quién se va a animar a ser secretario si el que está tiene esa identidad, gracias a Dios la tiene? O sea, se van a inhibir todos, pero si en la fraternidad hay espíritu de fraternidad, como suele, a veces pasa, este, ¿qué pasa? Se lo anima al hermano a aceptar y el que era el sábelo todo de informática se pone a su servicio. ¿Me explico? Entonces, va a ser secretario con muy pocas... Hay, chicos, hay gente, hay fraternidades que no saben hacer un acta. ¿Me explico? El acta, ¿cómo se hace? Bueno, explica cómo se hace un acta. No es la muerte de nadie hacer un acta, pero si vos te pones en sabiondo y engrandeces tanto tu servicio y estás inhibiendo a los demás. Por eso los miedos nacen de un poco de baja autoestima, de que al hermano no se lo promueve, y al hermano se lo promueve desde cosas chiquititas. ¿Me explico? Eh, por ejemplo, en un tesorero, ¿puede haber un tesorero que no sepa manejar el home banking? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se manejó toda la historia? Es bueno que sepa manejar el home banking, pero bueno, puede haber otro que lo ayude, porque la tesorería lo que importa es la integridad de la persona del tesorero, que no se quede con la plata de los hermanos. Eso es lo que importa. Pero que también ha pasado. Entonces, si hay espíritu de fraternidad, hay renovación de los consejeros. ¿Me explico? En cambio, si alguien se hace el autobombo y está siempre
diciendo, haciendo sentir que es imprescindible, los demás se van a bajar y no van a querer participar. No sé si te contesté. Sí, sí, sí. También se me venía a la mente cuando vos hablas de esto de que se dice en el Evangelio de ir de dos en dos, ¿no? Creo que Claro, también claro. eso también sería muy importante. Muy importante, muchísimo, tal cual, que siempre hagan equipo, o sea, que se hagan equipo. Por ejemplo, el formador. Tiene que haber un equipo de formación, no un solo hermano. Está bien, él es el coordinador, etcétera, etcétera, pero la formación se tiene que dar en equipo. Eso fue toda la vida en la orden. Muy bien. Olguita, Gracias. muchas Sí, gracias. Paula. fijándome si está el micrófono, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Sí, sí estás. A ver, yo te cuento mi experiencia personal. A mí me cuesta, yo estoy como ministra en la fraternidad y me cuesta mucho el estar al frente de. Entonces, cada vez que hay profesiones o admisiones, lo que sea, lo hacemos conjuntamente con Ana, que es la viceministra. Entonces, lo que yo no digo, lo dice Ana. Entonces, sí, en eso creo que el ministro podrá podrá firmar cosas que tenemos que firmar, pero también somos un equipo. Entonces, a mí me parece que en eso tenemos que trabajar como equipo. El ministro no es el que está allá arriba, el no, ministro es con el viceministro, sino tal cual. yo creo que es mucho más fácil y después el consejo acompañará, pero yo creo que al menos yo las cosas solas no las sé hacer, todo me parece que siempre falta, pero a mí sinceramente me da mucha paz poder estar en las profesiones, en las admisiones o en lo que haya en la compañía de Ana. Para mí eso ha sido muy satisfactorio. Eso quería contar. Sí, sí, tal cual, tal cual. El ministro y el viceministro tienen que trabajar juntos. Por eso a nosotros nos va como nos va, Olguita, ¿no es cierto? Tal Bueno, cual. tal cual. Bueno, Puedo hermanos, decir ¿cómo? algo que no Ay, encuentro la manito para levantarla. dale, Gladys. Sí, Agradecerle a Cecilia porque con palabras tan simples nos ha dado tanta luz para los servidores, porque realmente cuando uno está ahí no es fácil, como dice Olga. Si lo importante es poder formar equipo y sentir que la fraternidad está con uno, pero gracias, gracias Cecilia. no, gracias. Gracias a Baldi que me hizo trabajar. Siempre me acusan de eso a mí, no sé por qué será. Le dicen San Cayetano, Ceci. ¿Eh? Le dicen San Cayetano. Cayetano. A todos da trabajo. Total, totalmente. Muy bien encaminado el trabajo. Sí, Yo soy partidario de que utilizo últimamente esta palabra, ¿no? Que en las fraternidades y en la región, ojalá también pueda ser en nación, pero bueno, vamos a hablar de nuestra región, necesitamos un dinamismo institucional. Yo lo utilizo, lo digo así. ¿Qué quiere decir dinamismo institucional? Que no importa tanto las personas que estemos, cuanto el rumbo que tengamos. claro. Que los hermanos empecemos a tener claro hacia dónde vamos, y eso es un trabajo de conciencia que tenemos que hacer entre todos. Ese trabajo de conciencia es lento, es de paso a paso, quiero pensar que en Cuyo lo estamos realizando, y por eso el dinamismo institucional, también con estas charlas de servicios que son ad intra, esto es ad intra finalmente, Sí, podamos ir creciendo, no para seguir o continuar
viendo qué lindos que somos, sino justamente para un proyecto de evangelización que no nos puede fallar, de salida a la vida pública, tenemos que estar en la vida pública y para eso esta necesidad de acompañarnos y estar disponibles. Alguna vez vos me enseñaste, Ceci, muy bien, el único lugar en la fraternidad es ser hermano. El único lugar en la fraternidad es ser hermano. Y después, desde ahí nace la disponibilidad para los servicios, ¿no? Tal cual. Una de las cosas que te lo iba a decir cuando hablaste antes, pero se me fue, ahora me acordé. Hay algo que también los consejos tienen que tener en cuenta. Los hermanos pueden tener proyectos, o sea, no los aborten los proyectos de los hermanos. ¿Por qué? Porque voy a repetir lo que dijo el Papa. Prefiero una iglesia accidentada, ¿se acuerdan cuando decía eso? Que enferma. O sea, uno si sale a la calle le puede caer algo en la cabeza y bueno, pero intentar hacer cosas y a ese hermano que tiene algún proyecto, permitirle o acompañarlo, y si no sale, no pasa nada. O sea, no es la muerte de nadie que el hermano quiera hacer algo y no salga, pero por lo menos él hizo el intento. Y al revés, supóngase que hay un proyecto que alguien lo hizo y fracasó. Vuélvanlo a insistir, a lo mejor la segunda vez sale. O sea, porque eso de siempre se hizo así las cosas tampoco va con este estilo que tenemos ahora en la iglesia. Entonces, si a mí una vez me dijeron que no, bueno, insisto. Si me fracasé, bueno, por ahí no era el tiempo, no era el kairos, ¿me explico? Entonces, todo eso forma parte de la sabiduría de un consejo. Y uno ve que lo que a mí me duele mucho es que no hay libertad en el espíritu. O sea, no hace falta ser carismático para darse cuenta que el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y donde no está el Espíritu Santo, hay restricciones, se vigila al hermano, se lo controla, y eso no es franciscano, porque precisamente uno de los problemas que tenemos es de la demasiada libertad que tenemos en otros ámbitos. A los seglares no nos pasa eso, pero precisamente por eso hay tantas órdenes franciscanas, ¿no? Que el chiste es de que ni el Papa sabe cuántas órdenes franciscanas hay, porque eso es el Espíritu Santo. ¿Me explico? La Que familia tiene franciscana. su ventaja. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, yo quiero hacerle una a Ceci para terminar A y ver, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No, yo Vero, dale. simplemente agradecerle a Cecilia porque para los que estamos iniciándonos en este camino, eh, la verdad que ha sido clarísima tu charla, muy sencilla, muy concreta y para mí es de una riqueza increíble porque estamos empezando a conocerla, a la orden, conocer a los hermanos y la verdad que es una experiencia muy bonita y hermosa tu charla. Así que bueno, simplemente eso, agradecerte. bueno, gracias. Gracias, Vero. Bien, siempre en todas las instituciones hay personas que por ahí no son de nuestro mejor ejemplo, ¿no? Y quizás yo soy una de ellas. Así que tratemos de no mirarlas a ellas, a esas personas, tratemos de mirar el espíritu que verdaderamente anima y que Francisco de Asís puso el espíritu acá, en la tercera orden, en la orden franciscana seglar. Y eso es muy importante tener en cuenta. Y después que hay hermanos, y hay hermanos, eso hay en todos lados. Eso es difícil. No nos vamos, en todas las instituciones es así. Cecilia, pregunta. 3 años casi que estás acompañándonos, muy sutilmente, muchas veces, muy desde la oreja, muy desde la finura que estás ahí. ¿Cómo nos ves a Cuyo, Ceci? No, mira, cada región tiene su riqueza. Yo a ustedes los veo con una fuerza increíble y sobre todo con un saber a dónde van. O sea, eso es
lo que más me agrada, que no lo puedo decir de mi región, siendo yo la ministra regional. O sea, Sí, yo los veo como un norte, aparte un crecimiento, un trabajo muy, muy lindo, sobre todo en la formación. Puede ser que me equivoque, pero no sé si en otras regiones se ha trabajado tanto la formación en lo que hay que formarse, porque podemos hablar de las bulas papales, podemos hablar de la doctrina social de la Iglesia, podemos hablar un montón de cosas, pero en estas cosas que son la base de nuestra espiritualidad, he visto un trabajo muy serio, un interés muy serio, sobre todo primero fue lo de los conflictos, después fue lo de la interioridad. O sea, todas son como piedras basales de la espiritualidad. Si los hermanos no la aprovechan, es otro problema, pero ustedes como servicio regional lo han hecho. Digo lo mismo, lo digo, los admiro y me hago cargo de que yo no lo he podido solucionar en mi región y bueno, y lo acepto como es. O sea, cada uno tiene las dificultades, haremos otras cosas. Bueno, pero yo la verdad que los admiro. No los admiro, pero también me da ese plus conocerlos, haber seguido todos estos 3 años el trabajo. Quizás otras regiones también están haciendo lo mismo y lo desconozco, pero por lo menos este florecimiento a mí me da mucha esperanza. Muchísimas gracias. Yo les pido un aplauso, abramos los micrófonos, aplaudimos a Ceci, una genia. Ay, No, muchas gracias. Muy clara, Gracias, muy Ceci. clara. bueno, Bueno, gracias. abran los Esto me micrófonos hace y saluden acordar, a Ceci. Gracias. esto me ¿Cómo? hace acordar a Hugo Almirón, que él siempre nos dijo que cada hermano y cada fraternidad es don, tarea y cruz. Yo siempre se Claro. los digo, porque es verdad eso. Así que gracias, Ceci. Gracias, Olga. Un beso. Un beso a todos. Paz y bien para todos. Paz y bien para todos. Y gracias a todos los Abrazo hermanos grande. por este momento. Los que ya saben que el viernes, el martes, hoy recién empezamos, faltan 8 charlas, así que los que quieran estar, nos sumamos a todas. Y si no, Dale. a las que necesitamos. Gracias, paz y bien. Muchas gracias. Paz y bien. Paz y bien. Gracias. Adiós. Saludos. Paz y bien. Gracias. Adiós.